Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. Jamás olvidaré el amor de mi Señor. Él fue y me buscó, mi herida sanó, allí me abrazó. Jamás olvidaré su entrega y pasión, lo que Él permitió, siendo igual a Dios, fue porque Él me amó. Jamás olvidaré el amor de mi Señor. Él fue y me buscó, mi herida sanó, allí me abrazó. Jamás olvidaré su entrega y pasión, lo que Él permitió, siendo igual a Dios, fue porque Él me amó. Su gloria entregó, la muerte sufrió, mi pecado en la cruz Él llevó, mas se levantó, la muerte venció, Él resucitó. Su gloria entregó, la muerte sufrió, mi pecado en la cruz Él llevó, mas se levantó, la muerte venció, Él resucitó. Yo le alabaré con el corazón, con toda pasión. Él es el Señor, ya nadie podrá volverme a acusar. Él reina en poder, la gloria es de Él. Yo le alabaré con el corazón, con toda pasión. Él es el Señor, ya nadie podrá volverme a acusar. Él reina en poder, la gloria es de Él. Yo le alabaré, le alabaré, le alabaré, le alabaré, porque es mi Rey. Le alabaré, le alabaré, le alabaré, porque es mi Rey. Le alabaré, le alabaré, le alabaré, porque es mi Rey. Le alabaré, le alabaré, le alabaré. Yo le alabaré. Las primicias son para mi Dios, para Él todo lo bueno. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana para sus manos. Las migajas se las doy al mundo que vive en pecado. Para mi Dios mi mejor oración, mi mejor alabanza. Para mi Dios mi esposa, mis hijos y toda mi casa. Para mi Dios el mejor cubierto, el plato más limpio, el mejor sitio de la mesa es para mi Cristo.
Y el título del mensaje es la resolución de Pablo, del apóstol Pablo. Les invito a estar en pie porque vamos a leer en la epístola del gozo de Filipenses. Vamos a estar leyendo en el capítulo 3, del verso 12 al 16. Y dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Se pueden sentar. Hay unos verbos importantes aquí. Prosigo, olvidando, extendiéndome, sintamos, sigamos. Vemos aquí al apóstol Pablo. Ya había pasado un tiempo, ¿verdad?, de su conversión, había crecido en el Señor. Y vemos, ¿verdad?, este consejo en su propia vida que Él les da para continuar a esta iglesia, que de alguna manera allá esa iglesia en Filipo estaba siendo atacada nuevamente, ¿verdad?, por los judaizantes que siempre querían minimizar la obra de Cristo, ¿verdad?, y que el hombre confiara en sus obras. Y de la misma manera también se habían metido, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, amonestándoles y hablándole de ese cuidado. Y es importante, ¿verdad?, tomar los tiempos para meditar en nuestra vida, meditar en lo que ha pasado, en lo que Dios quiere. Y qué mejor momento, ¿verdad?, que cuando está terminando un año, poder considerar estas cosas. Así que vemos aquí al apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, de su corazón, y lo que yo le he puesto, las resoluciones de Pablo. Y lo primero que dice es que él prosigue, ¿verdad? Es el primer verbo que vemos en este mensaje del apóstol Pablo. Cuando él dice prosigo, da a entender que esto es un caminar, es un proceso. El cristianismo no es algo a lo que uno llega y ya. Como llegué a Cristo, o Cristo llegó a mi vida y ahí. No, realmente el cristianismo es una vida. Tiene un punto de comienzo, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo da vida, pero no termina. O sea, ahí es que comienza, y ese proceso del cristianismo en nuestra vida no termina hasta que nos muramos o el Señor venga. Y el apóstol Pablo está hablando de eso. Yo sigo caminando, sé que es un proceso. Y no solo por las situaciones que hay que enfrentar en la vida, sino también él reconociendo sus debilidades y la necesidad que tiene de crecer, de seguir creciendo en el Señor. Y esto es importante porque ¿cuántos cristianos, cuántos creyentes se quedan a mitad de camino? ¿Verdad? ¿Cuántas personas comienzan en una relación con el Señor, con alegría, con gozo, ¿verdad?, con tantos ánimos, pero en el camino como que eso se va apagando, como que ya no es lo mismo? Entonces, la pregunta, ¿por qué? O sea, nosotros podemos normalizar eso, no, pues que eso es así. Y hay personas que pues pueden empezar hasta que se apaga y dejan ¿verdad?, de venir a la iglesia, de caminar con el Señor, o de alguna manera pensar que Dios les ha fallado. Pero es que no han entendido. No han entendido. Esto es un proceso
donde continuamente vamos a estar enfrentando situaciones difíciles en la vida. Es un proceso donde el Señor, como parte de esa obra, nos va mostrando a nosotros la necesidad que tenemos en unas áreas. Y pasan situaciones para mostrarnos esas necesidades que nosotros tenemos de crecimiento. El apóstol Pablo, vemos aquí en el versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Vemos ahí, ¿verdad?, esa actitud del apóstol Pablo. El problema que tiene mucha gente con el cristianismo y que inclusive levanta su puño hacia Dios y dice: ¿por qué Dios? ¿Por qué esto me pasa a mí? O personas que hemos escuchado que dicen que Dios de alguna manera les falló. Dios me falló, la iglesia me falló. Definitivamente no han entendido lo que es el evangelio, no han entendido lo que es la palabra. Y el apóstol Pablo nos habla de eso. A veces, que no es el caso de esta iglesia, pero a veces también se predica un evangelio que no es el evangelio también, donde se le dice a la gente: ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Ven a Cristo y Él va a resolver todos tus problemas. Ven a Cristo y todos los anhelos de tu corazón serán otorgados. Pero eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. Y cuando la Biblia dice que nos da todo, que pidamos que el Señor nos da todo, nos dice, claro, nos da cuando nosotros oramos conforme a la voluntad del Señor. Y que muchas de las cosas que nosotros pedimos no son otorgadas porque no estamos orando conforme al corazón de Dios, sino como el corazón mundano, ¿verdad?, que desea unas cosas. Y algunos por ahí, ¿verdad?, predican este evangelio, ese evangelio de conquista de la tierra sin problemas, que es una mentira, es una gran mentira. Pero así a veces llegamos al Señor esperando que cuando Cristo llega a nuestra vida ya no hay dolor, ya no va a haber tristeza, enfermedades, no van a haber situaciones adversas. Pero vuelvo y repito, no es lo que dice la palabra. El apóstol Pablo sabía que la vida cristiana es un caminar y que ese caminar termina cuando nosotros lleguemos al cielo, no es aquí. Jesucristo decía: mi reino no es de este mundo. Díganme ustedes, si uno entendiera esas cosas, si verdaderamente uno entendiera el costo de seguir a Jesús, lo que Cristo dijo, o sea, ¿por qué nos apartaríamos? ¿Qué razón válida habría si nosotros entendemos el costo de seguir a Jesús? ¿Por qué nos apartaríamos? Bueno, nos apartaríamos porque me falló una persona, ¿de verdad? No, me apartaría si yo me enfermo, ¿de verdad? Si entendemos claramente lo que Cristo decía: mi reino no es de este mundo, no es aquí. Las promesas gloriosas donde estaremos totalmente exentos del pecado, de la maldad, es en un cielo nuevo y una tierra nueva, en una vida venidera, no aquí. Si entendiéramos eso, ¿por qué entonces abandonar la fe? ¿Por qué abandonar al Señor? Son transacciones que uno tiene que hacer. Son pactos que uno tiene que hacer. Y el apóstol Pablo por eso permaneció hasta el final de esa manera, porque entendía esas cosas. Entendía muy bien lo que el Señor había prometido. En la noche de ayer vimos al coro en esa hermosa, ¿verdad?, cantata de las naciones, de las misiones. Vimos muchos testimonios en video provistos, ¿verdad?, por el Ministerio de la Voz de los Mártires. Y uno ve ahí cómo
cómo esos hermanos cristianos entienden el reino. Mi reino no es de este mundo. Podemos entender eso nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía a esta iglesia y eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El versículo 14 dice, prosigo a la meta. Una vez más vemos ese verbo repetido, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese versículo 12 es una expresión, y se los he comentado antes, me encanta como dice ahí, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Qué tremendo como Él lo presenta. O sea, poder agarrar aquello por lo que Jesús me agarró a mí. Implica, yo sé, ¿qué implica ese texto? Esas palabras. Implica, yo sé la obra, lo que Cristo hizo, porque la obra de Cristo es completa. O sea, en tu vida, si tú creíste en Jesucristo, le entregaste tu vida al Señor y naciste de nuevo, te voy a decir, la obra está completa, no falta, nada falta. Y el apóstol Pablo es el exponente número 1 de esa verdad doctrinal de la Escritura. Él estaba claro. Ahora, aún entendiendo eso, él decía, pues eso es así, pero yo hago mi parte. Yo entiendo, ¿verdad?, mi compromiso, por eso, poder agarrar aquello, pero Cristo es el que me agarró. Una manera en que yo veo también este versículo es que uno escucha mucho a la gente decir, ¿verdad?, que está agarrado del manto del Señor, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? No, estoy agarradito ahí, no me suelto. O ese es el consejo, bueno, agárrate ahí del manto del Señor y no te sueltes. Pero ¿qué pasa con nuestra humanidad y nuestra fortaleza? ¿Qué pasa con eso de que si dependiera de nosotros estar agarradito del manto del Señor, qué pasaría? Nos cansamos, nos confundimos y en muchas ocasiones sin querer posiblemente nos soltamos. Pero lo tremendo es que, mira, tú estás agarradito del manto, ¿verdad? Pero mira, por acá hay una mano poderosa que te tiene agarrado a ti. Entonces tú te podrás soltar del manto, pero no te podrás zafar de la mano del Padre. Aleluya. Nunca. El apóstol Pablo entendía esto y tenía una meta. El premio era el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo sigo. Sé que es un proceso. El premio es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dicen diferentes cosas con relación a lo que esto significa del supremo llamamiento. Literalmente, en la etimología de la palabra, lo que implica es el llamado hacia arriba, ¿verdad? Ese llamado vertical. Pero cuando uno analiza el contexto de la manera que lo veo, ¿verdad? Definitivamente el premio del supremo llamamiento es Dios mismo, es nosotros poder complacer a Dios. Esa es la meta, ¿verdad? Que Dios sea glorificado a través de nuestra vida, que Dios se ría, se sonría con nuestra vida. ¿Cuántos quieren eso? En tu vida, que cuando Dios mire tu vida, tú le saques una sonrisa al Señor. Este es mi hijo. Como pasaba con Job. Ese es el premio. La complacencia del Padre. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 13, del versículo 13 al 15, dice la Escritura: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Fíjate, el mismo principio, ¿verdad? O sea,
nuestra ciudadanía no es aquí, ¿verdad? Es la que está por venir. Y el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Qué hermoso. Qué hermoso. Entender que mi ciudadanía no es aquí. Es un caminar. Y que de esta manera, entendiendo esto, pueda ofrecer a Dios, por medio de Él, y está hablando de Cristo, poderle ofrecer un sacrificio de alabanza. Y te dice lo que es, un fruto de labios que confiesen su nombre. Eso que dice ahí, sacrificio de alabanza, ha sido mal interpretado y mal usado, ¿verdad? Muchas veces lo que eso quiere decir. Y yo he escuchado cómo algunos hablan de que sacrificio de alabanza es cuando tú no quieres alabar a Dios. Pues mira, dale sacrificio de alabanza. No, tú no sientes, dale alabanza, adoración. No, pues dale sacrificio de alabanza. No te fluye, no sale de tu corazón, dale sacrificio de alabanza. Eso no es lo que quiere decir. Para nada. Lo que eso quiere decir, o sea, ya nosotros no podemos estar en un sacrificio como lo traían ¿verdad? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, mediante la ley. Unos sacrificios, unos holocaustos, no. Ahora el sacrificio eres tú mismo, tu misma vida. Es ese sacrificio en el sentido de lo que tú traes, de la ofrenda que tú traes, que es tu vida. Eso es lo que quiere decir. No una persona que no quiere glorificar a Dios y que entonces, no. Como dice ahí, fruto de labios que confiesan un nombre. Te pregunto, ¿puedes tú decir, y perdonen el estarteo, ¿verdad? Eso es parte de la congestión que tengo. Tengo esa congestión todavía chévere. Es que aquí el pastor, ¿verdad? O sea, yo no debería imitar al pastor tanto, ¿verdad? Como que, o sea, él está unos días fuera porque está con una cosa, entonces después yo vengo y me enfermo, estoy otros días fuera, entonces, ¿verdad? No puede ser. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Puedes tú decir, igual que el apóstol, que conocer a Cristo y ser como Él es la gran meta de tu vida? Esa es la meta de tu vida. Puedes decir, igual que el apóstol Pablo, que estás empeñado en alcanzar esa meta. De tal manera que todo lo que haces y todas las decisiones que tú tomas están sujetas a ese deseo. Puedes decir que tu más profundo anhelo es parecerte cada vez más a Cristo, en total dependencia del Espíritu Santo. Preguntas para meditar en ellas y que requieren una respuesta en este año que ahora comienza. Así que en esta tierra caminamos, no hemos terminado y nunca vamos a terminar mientras estemos aquí, ¿verdad? Siempre el Señor seguirá obrando en nuestra vida. Siempre habrá algo. Mientras preparaba el mensaje, leí acerca de parte de la historia de España, donde cuando ellos eran los dueños del mundo, ¿verdad? Siglo XV por allá, ellos tenían una moneda y en esa moneda tenían una inscripción que significaba nada más. Y lo que eso implicaba era como que, bueno, ellos eran los que, ¿verdad? Los dueños del mundo, por así decirlo. Pues mira, ya lo tenemos todo, ya no hay nada más. Ahora, la historia registra que cuando descubren el nuevo mundo, entonces cambiaron la moneda,
Cambiaron eso que significaba nada más a otro significado que es más allá. ¿Se dieron cuenta que había más? Había más. Más allá. Así que les pregunto a ustedes como cristianos, o sea, ¿dónde está tu parado? ¿Tú estás en nada más? ¿No hay nada más? ¿O hay más? Más allá para ti. ¿Verdad? No te sientas satisfecho por lo que has podido avanzar hasta ahora. Porque lo cierto es que estés donde estés, estás lejos de la meta, dijo el pastor Sugel Michelin. Tremenda verdad, ¿verdad? Tremenda verdad. Así que, contrario al apóstol Pablo, que vemos su humildad siendo quien era, nosotros podríamos dejar que entonces nuestro orgullo se interponga pensando que conocemos, que hemos crecido, que ya no necesitamos tanto, ¿verdad? Que podemos mirar a los demás, a los nuevos por encima del hombro, pero nada más lejos de la verdad, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo, estamos todos aprendiendo. El otro verbo, luego que él prosigue, dice, olvidando. Olvidando. Y vamos a leer nuevamente el versículo 13. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pero vemos ahí como dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que la palabra de Dios nos dice es que no podemos quedarnos pensando o en los problemas pasados o en las victorias del pasado también. No podemos quedarnos ahí. Los comentaristas hablando sobre este pasaje y sobre esta expresión decía, no podemos dormirnos en los laureles, es lo que ellos explicaban. Así que definitivamente el apóstol Pablo decía, lo pasado pasó, gloria a Dios, o la situación difícil, pues mira, lidié con ella, pero seguimos adelante. Hay misericordias nuevas cada mañana. En Lamentaciones 3, 22 y 23, mira qué hermoso lo que dice la palabra del Señor. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya. Gloria a Dios. En 2 Corintios 3:18 vemos cómo la palabra nos habla, cómo estamos siendo transformados de gloria en gloria. Dice la palabra en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Cuando Jesucristo hablaba sobre el costo de seguirlo, en una de sus muchas ocasiones que Él habló, Él dijo en Lucas 9:62 lo siguiente, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Principio que el apóstol Pablo entendió de su maestro Jesús y lo aplicaba a su vida, olvidando lo que queda atrás. Y estos son principios de vida que muchas veces los cristianos como que dicen, pero ¿qué me pasa que no arranco? ¿Qué me pasa que me siento ahí? Pero es que seguimos viviendo en ese pasado, no dispuestos a perdonar lo que haya que perdonar, no dispuestos a veces a perdonarnos también a nosotros. Sigue la culpa ahí atacándonos cuando ya nosotros le pedimos perdón al Señor. Si tú le pediste perdón al Señor por algo que tú hiciste y de corazón arrepentido, el Señor, dice la palabra, te perdonó y se acabó.
Se olvidó de eso. A mí me gusta imaginarme las cosas. Y yo me imagino, después de haberme arrepentido y haberle pedido perdón al Señor por algo, y después entonces como yo no me perdono, vuelvo otra vez. No, porque mira, Señor, mira lo que hice. Yo me imagino al Señor, ¿de qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me hablas? Porque ya fue perdonado. ¿Verdad? Fue perdonado. Pero también algunos viven de sus glorias pasadas. Y ahí se quedan. Y damos gracias al Señor por cualquier victoria, pero tenemos que seguir adelante, dice el apóstol Pablo. Mira el contexto en que Jesucristo dijo eso, que ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Del versículo 57, Lucas 9:57 en adelante, el Señor decía así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y vemos en el apóstol Pablo ese principio, que es parte de esa vida que glorifica a Dios sobre todas las cosas. Más allá de una vida victoriosa o una vida feliz, que de alguna manera yo quiera centrarla en mí mismo, ¿verdad? Egocéntricamente hablando. No. Una vida que glorifique a Dios. Una vida que complazca la gloria del Señor. Es una vida que entiende que esto es un caminar y que deja las cosas atrás. Lo que ha pasado, ha pasado. Y está dispuesto a pagar el costo. Entonces dice, extendiéndome a lo que está delante. Es interesante porque la palabra que utiliza ahí, la escritura, en el original, lo que implica es una palabra que se usa en las carreras, ¿verdad? Y entonces lo que implicaba como que en ese momento final, como que tú te estiras ahí, como que, ¿verdad? Para llegar a la meta. Ese impulso final. Así que extendiéndome a lo que está delante, olvidando el pasado, que el Señor tiene conmigo ahora, que Dios quiere, cuáles son sus planes, sus propósitos, ¿verdad? Porque Él tiene, como hemos hablado en muchas ocasiones y vemos en la Escritura, Él ha preparado unas obras para que nosotros caminemos en ellas. ¿Qué Dios quiere para ti? ¿Estás tú caminando en esas obras? ¿Entiendes tú lo que Dios tiene para mí? No, pastor, lo que pasa es que yo soy joven. Pero ¿dónde en la Biblia dice que esto no es para los jóvenes? No, pastor, lo que pasa es que ya yo soy mayor. Pero ¿y dónde dice en la Biblia que esto es hasta cierta edad? No, lo que pasa es que yo estoy en una edad ahora que trabajo mucho. Cuidado. ¿Qué queremos, iglesia? ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer cuando nuestra fe todos los días está siendo, ¿verdad?, de alguna manera perseguida, aún en este país? Porque nuestro mensaje moral es contrario al mensaje del mundo. Porque nuestro corazón está con el Señor y no con los políticos. Porque le llamamos al pecado lo que es pecado, pecado. Porque claramente decimos que la homosexualidad, como dice la Escritura, es un pecado también. Y ya tuvimos que dejar un programa secular, porque esa emisora de televisión quería decirnos a nosotros
¿qué nosotros íbamos a predicar? ¿Qué aprobaban y qué no aprobaban? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? ¿Le vamos a bajar 2? ¿Le vamos a bajar 3? No puedo. No podemos. Nosotros no tenemos la autoridad, ningún pastor, ningún predicador, ningún maestro de la Escritura que entiende lo que dice la palabra, tiene la autoridad de bajarle 3, 2 o 1. Hay que predicar el mensaje. Seguimos orando para que Dios nos abra puerta. Nos duele que era el canal donde llegábamos a los inconversos. Pero Dios es soberano. Él está al control. Vamos a ver qué el Señor quiere. Extendiéndonos. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú estás haciendo? Entonces hay una palabra interesante, sintamos. En el versículo 15, Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Una palabra, ¿verdad? Como que extraña, ¿verdad? Cuando hablamos de sentir y demás. Una promesa también en ese versículo 15 hermosa, donde nos dice que Dios entonces, ¿verdad? Nos revelará lo que falta. Y eso es lo maravilloso y lo que nosotros siempre hablamos de la vida cristiana. Nosotros no llevamos la vida cristiana porque seamos mejores que otros, porque hayan cristianos tremendos y cristianos que no lo son, porque hayan cristianos que son bien fuertes y otros que no lo son. Porque si fuera así, la gloria sería para nosotros. Y nosotros sabemos que la gloria es única y exclusivamente del Señor. Así que todo creyente y todo cristiano tiene acceso al poder del Espíritu Santo sobre su vida. El Espíritu Santo que está en nosotros. Y esas puertas están ahí. Y esos recursos están ahí. Lo que Él ha dicho. No, pero pastor, es que yo no puedo. ¿Cómo es eso? No, pero es que estoy muy fuerte. No, hermano. No hay nada más poderoso que el Señor y el Espíritu Santo en tu vida. No lo hay. Repítelo conmigo. No hay nada más poderoso en mi vida que el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y es interesante que tú ves cómo el apóstol Pablo al principio te hablaba de que no ha alcanzado de cierta manera la perfección, pero aquí te dice todos los que somos perfectos. Tú ves las dos cosas. Tú ves la posición. Él sabe que en Cristo Él es perfecto, pero Él sabe también que hay una obra que Dios está haciendo en su vida, ¿verdad? Y pensando en eso, todos los que somos perfectos, de hecho, es la misma palabra que utiliza el autor de Hebreos en el versículo 14 del capítulo 10, que es un versículo que yo repito mucho, y es un versículo que te debes memorizar, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál es esa ofrenda? Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuánto tiempo? Para siempre a los santificados. Mira, eso está lleno de absolutos ahí. Una sola ofrenda es un absoluto. No son 2 ofrendas, no son 3 ofrendas. Una sola ofrenda, un solo sacrificio. Ese es el primer absoluto. Hizo perfectos. Ese es el segundo absoluto. ¿Perfecto es qué? Perfecto. No, esas son las mejores definiciones que, ustedes van a sacar a. Perfecto es. Muy bien. Hay algunos que tienen duda, pero está bien. Perfecto es perfecto. Otro absoluto. Para siempre. Otro absoluto. ¿Es eso por un tiempo? ¿Es eso hasta que tú hagas esto? O qué sé yo. O dependiendo de lo que pase en los tiempos. No. Para siempre. Para siempre. A los santificados. Aleluya.
Y luego el versículo 16 nos dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y yo lo voy a leer en otra versión porque explica mejor. Ahí en esa versión como que no entendemos muy bien. En la palabra de Dios para todo, una versión contemporánea nos dice, en todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Vivamos conforme a esas convicciones. Por eso es que, mire, hermano, es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que se revela, es la que nos transforma, es la que nos enseña, es la que muchas veces en nuestro caminar diario, que nos encontramos con tantas cosas en esta vida, esa palabra es la que nos muestra, nos habla. Tenemos esas convicciones y podemos entonces decir como el apóstol Pablo, proseguimos, ¿verdad?, a la meta, ¿verdad? Dejamos el pasado atrás, nos extendemos a lo que está delante, ¿verdad? Ratificamos nuestras convicciones porque sabemos que el Señor no miente y vivimos conforme a esa verdad para su gloria. No está mal sentarnos, meditar y considerar nuestros caminos. ¿Dónde estamos? Eso el cristiano debe hacerlo constantemente. Porque nosotros queremos caminar y alcanzar ese premio del supremo llamamiento. ¿Qué dijimos que es? Esa complacencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo estoy viviendo, Señor? ¿Cómo están mis intereses? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que me da alegría? ¿Por qué me entristezco? ¿Por qué me desanimo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Por qué no me siento completo? Si hay algo de eso, la respuesta está en el Señor. Y el que descubre, porque es lo que Dios quiere que sea descubierto, puede vivir como viven los cristianos en Pakistán, por ejemplo, que veíamos el video ayer, donde allí en Pakistán los cristianos son considerados como ciudadanos de segunda clase. Y entonces no les dan los trabajos que le dan a los musulmanes, ni nada, no. Y vimos el testimonio de uno que se gana la vida limpiando cloacas, que se mete su cuerpo entero en la cloaca. Pero son cristianos que prefieren meterse en la cloaca y glorificar a Dios antes que negar su nombre y tener un buen trabajo. Son transacciones, son pactos que hacemos en nuestra vida. Quiera Dios, ¿verdad?, que así podamos enfrentar este año que comienza ahora y el resto de nuestros días para la gloria del Señor. Yo tomé esta porción de la Escritura y la hice una oración, pero yo quiero que la oremos todos. Así que te invito a estar en pie un momentito y vamos a hacer esta oración al Señor. Tú repites lo que yo voy a estar orando al Señor. Señor, reconozco que todavía hay áreas y metas que tengo que alcanzar para ti. Gracias por hacer posible el que pueda aspirar al supremo llamamiento en Cristo Jesús. No me concentraré ni en los fracasos ni en los logros del pasado, sino que me prepararé para serte fiel
en lo que está por venir. Y lo que tienes para mí este próximo año. Gracias por hacerme perfecto por el sacrificio de Cristo para siempre. Ayúdame a vivir y caminar conforme a tu llamado, conforme a mis convicciones cristianas, conforme a la verdad. Tú eres la verdad. Te pido por mis hermanos en la fe, que no han entendido su posición como hijos tuyos. Muéstrales, Señor. Toca sus corazones y aclara sus convicciones. Que todo lo podamos hacer para tu gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Se pueden sentar? Pregunto si hay alguna persona aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo y sabe que Dios le está llamando. Sabe que Dios le está llamando. El Evangelio, como siempre digo, es simple. El Evangelio, que es ese mensaje de las buenas nuevas, lo que nos dice es que Dios nos ama. Que nos ama de tal manera que entregó a su Hijo. Porque dice la palabra que todos somos pecadores. Y que la paga de nuestro pecado es la muerte espiritual. Y la única manera de pagar ese precio y quedar libre, ¿verdad?, de la culpa, tenía que ser un sacrificio perfecto, el que tenía que morir. Ninguno de nosotros podía. Dios, Cristo siendo Dios mismo, decide tomar nuestro lugar. Siendo Dios y perfecto, entonces Él muere en la cruz. Y muriendo en esa cruz, paga el precio del pecado, salda esa deuda. Y no solamente salda la deuda del pecado, sino que también vence a la muerte cuando al tercer día resucita. Y lo que dice la palabra es que los que pueden entender eso y creer eso de corazón, entender cómo han pecado, cómo le han dado la espalda a Dios, los que pueden entender que si mueren hoy sin Dios y sin fe, lo que les espera es una condenación eterna. Que Cristo habló de eso, habló de lo que es el infierno. La única manera es de librarse de eso es naciendo de nuevo. Algo que a veces es difícil de explicar. Pero lo único que tienes que entender es que comienza con un arrepentimiento genuino por su pecado. No importan las palabras. Hay gente que simplemente queda arrodillado pidiendo perdón, sin nadie cerca. Otros, como yo, hice una oración: Señor, si tú eres real, yo te pido que cambies mi corazón. Si es real lo que estos jóvenes muestran, yo te pido que tú cambies mi vida. No importa cuál sea tu oración, pero si es genuina y de corazón, el Señor ve eso. Y el Señor dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que pregunto si aquí hay alguien que hoy rinde su vida, sus pecados al Señor y lo hace públicamente levantando su mano diciendo: Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más que hoy dice: Señor, perdóname, aquí estoy, sé que me estás llamando? Mira, a veces uno se pregunta, ¿pero
es que yo no sé nada de esto, es que tú no tienes que saber nada. Lo que tienes que es tener la convicción de que tú eres pecador y que hay un solo camino que es Cristo. Y si tú crees, como dice la palabra, el que cree todo le es posible. ¿Habrá alguien más que hoy rinde su vida, sus pecados al Señor? Dios te bendiga, Dios te ama. Dios te ama. Qué tremendo domingo, qué tremenda mañana para rendir su vida a Cristo. Qué tremenda mañana. ¿Habrá alguien más? Alguien más que dice, Señor, aquí estoy, ayúdame, te necesito. A veces la gente, como dice el pastor, quiere entregar una mejor vida, pero el Señor no quiere una mejor vida, el Señor quiere tu vida. Y Él va a trabajar con tu vida. ¿Habrá alguien más que rinde su vida? Si tú estás aquí y el Espíritu Santo te está llamando, no salgas de aquí sin humillarte públicamente y reconocerlo. ¿Habrá alguien más? Pregunto si aquí hay algún hijo o alguna hija de Dios que se alejó de sus caminos, se alejó de su voluntad, se alejó quizás de la iglesia. Y hoy el Señor le ha llamado, le ha dado esa convicción y dice, yo tengo que regresar a casa, yo tengo que regresar al camino de obediencia. Así que si alguien reconcilia su vida con Cristo, también quisiéramos celebrar contigo. ¿Habrá algún hijo de Dios o alguna hija de Dios que hoy reconcilia su vida en este día? Que hoy, considerando, ¿verdad?, la resolución del apóstol Pablo, dice, yo no puedo seguir así. Perdóname, Señor. ¿Habrá alguien que regrese a casa levantando su mano? ¿Alguien? Pues yo le voy a pedir a estas dos vidas que pasen por aquí, estos dos caballeros. Queremos orar por ustedes. No van a estar solitos, los van a acompañar. Damos un aplauso fuerte por la vida de estos dos varones. Qué bendición. Pasen por aquí nuestros hermanos que van a estar orando con ellos. Dios les ama, les ama mucho. Hace 38 años que le sirvo al Señor y ni en un solo segundo Él me ha fallado. Y Él nunca les va a fallar a ustedes también. Es el Rey de Gloria. Vamos a orar por estos varones del Señor. Padre, te damos gracias por estas vidas. Tú conoces su corazón, la decisión que están tomando. Te pedimos que los bendigas, Señor. Que tú los guíes, Padre amado. Sabemos, Señor, que nuestras fuerzas, nosotros no podemos. Pero en ti todo es posible, Señor. Todo es posible, Padre. En tus manos la vida de estos hombres. Tú conoces sus luchas, sus situaciones, sus problemas. Te pedimos, Señor, tu intervención sobre sus vidas. Gracias por la bendición de tenerles hoy con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar en pie, hermanos. Levantamos nuestras manos al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Señor, queremos honrarte y glorificarte. Gracias, Padre, por tanto y todo por gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Que Dios los bendiga. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.